Bueno, esta es una ayudantía extra para el repaso de la lección que tienen mañana. Mm, Les voy a hacer como que un repaso de los últimos talleres que han tenido, el taller 9, 10 y 11, dado que el 12 y el 13 no lo han hecho, según tengo entendido. Entonces, supongo que eso no va a ir en la lección. Igual esos talleres ya se los expliqué, entonces ya. Les voy a explicar más que nada como tipo corrección de lo que debieron haber hecho en los talleres, dado que igual la clase como tal ya la he dado, entonces es para que tengan más o menos como que con casos prácticos, ¿no? Luego también les tengo que hacer énfasis en los acuerdos ministeriales que vayan a usar, las normativas, ¿no? Esto la profesora dijo que tenían que saberlo usar bastante bien, que debían identificar para qué se usa cada uno. Entonces es probable que les tome algo de eso, ¿ok? Ya, entonces, por ejemplo, en el taller 9, en la parte uno, quiere acerca de los aspectos de impactos ambientales. Bueno, en algunas correcciones que se podrían hacer es que, como luego de identificar los aspectos de impactos, hay que hacer una matriz para evaluarlo. Entonces, es recomendable que se esté tomando solamente los negativos, dado que como son, si fueran positivos, pues no se podrían medir como que la gravedad del impacto o ese tipo de cosas que había para la matriz, ¿no? Por eso, pues todos deben considerar los aspectos negativos los impactos negativos de cada aspecto, a pesar de que sí pueden ser positivos y negativos. Otra cosa es que deben ser bastante explícitos en cuanto al tipo o sea, por ejemplo, en el impacto deben mencionar qué está sucediendo, o sea, se está contaminando, se está agotando, ¿ok? Se está perdiendo algo, o sea, son cosas que, o sea, pueden usar sinónimos, ¿no? Pero deben ser como que indican algún aspecto, alguna cosa negativa que le esté sucediendo al ambiente, ¿ya? Polución del aire también pueden ser, si no quieren poner contaminación, pueden poner polución en sí, pero son cosas como que, o sea, no pueden poner muy general, ¿ya? También lo mismo en la parte del aspecto, por ejemplo, ya consumo de recursos naturales, que emisiones de partículas de polvo, emisiones de ruido, ¿no? Aquí pues está la contaminación auditiva por la maquinaria, pérdida de recursos naturales, contaminación del aire. Esto sea por el talado de árboles, descortezado y el proceso de la obtención de materia prima. O sea que el proceso, esto sí va general. Es como que, y tratar de no repetir lo mismo. Ya deben ser como que procesos así distintos, ¿ya? Y la actividad dependiendo del proceso, ¿no? Por ejemplo, para obtener la materia prima en la fabricación del papel, lo que se tenía que hacer era talar árboles, ¿no? Y también luego se lo descortezaba. Entonces, por eso es que ahí se utiliza maquinaria, entonces podría haber ruido, podría haber partículas de polvo por el talado, y obviamente, se está teniendo un consumo de los recursos naturales, que son los árboles. Entonces, así es como, por eso tenemos este tipo de impacto, ¿no? Y luego, si vamos a tratar la materia prima, por ejemplo, aquí ponemos tratamientos con productos químicos, o si es que es algo más específico, por ejemplo, que están usando etanol para alguna cosa, ¿ya? O sea, es describir la actividad que están haciendo. Luego, para poner los aspectos, por ejemplo, que se están generando, generación de productos químicos para transformar la fibra vegetal en pasta, ¿ya? Y entonces, como se está generando eso, entonces el impacto de la contaminación con los residuos peligrosos por utilizar esos productos químicos, ¿ya? Veamos aquí un pretratamiento de la pasta. Se lo lava, se lo filtra y se lo seca. Entonces hay un consumo de agua para el lavado, vertido de agua al secarse la pasta,
Entonces está dando una contaminación por parte de aguas residuales y se tiene un agotamiento de agua por el lavado, ¿no? Que se está usando mucha agua. Entonces, no sé si ahora queda un poquito más claro. Podemos ver el paso 2, por ejemplo, aquí molienda de malta, maceración, separación y agotamiento del bagazo, ebullición y lupulación, clarificación, enfriamiento del mosto, fermentación y maduración de la cerveza. Entonces, respecto a cada uno, podemos poner su respectiva actividad y lo que vayamos encontrando y poniendo el aspecto y el impacto, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puse varios, pero esto es porque la profesora me hace hacer tipo para diferentes casos, o sea, poner la mayor cantidad de posibilidades que podrían haber para resolver el taller, pero para ustedes, si no me equivoco, solamente era como poner uno, o sea, solo una actividad y de respecto a esa actividad poner un aspecto, respecto a ese aspecto poner un impacto. O sea, ustedes solo ponen uno solo, ¿verdad? Que le estoy diciendo. Pero yo tenía que hacer para todos, o sea, todas las posibilidades, entonces por eso tenía que poner coma y así algunas cosas, ¿ya? Pero bueno, eso porque me pedían a mí, pero a ustedes no creo que no le van a pedir, sino que le van a pedir uno de cada uno, ¿ok? Yo creo que son 5 procesos y hay una actividad para cada uno, y así se va a poder evaluar mejor la matriz. Y recuerden que solamente son los impactos negativos. Ya. Recuerden que, por ejemplo, pueden poner simplemente así emisiones, consumo, generación y ya. En vez de consumo también puede ser uso, pero ajá, prácticamente estos son las palabras que siempre van a ir en el aspecto y las palabras que siempre van a ir en el impacto son contaminación, no sería consumo, pero sería agotamiento, por ejemplo. Porque dado que se está consumiendo, entonces por eso se está agotando, ¿ya? Bueno, aquí lo mismo, agotamiento, ¿ya? Contaminación, entre otros, ¿ya? Mm, lo mismo acá. Por ejemplo, aquí vienen más emisiones, que emisión del ruido, de la afectación a la composición del suelo, pérdida de minerales del suelo, extracción mediante explosivos, de la actividad. Aquí se estaba triturando, moliendo de materia prima, secada diferentemente el crudo, molienda de cemento. Y aquí el proceso se lo podría poner de esta forma, ¿no? Casi siempre, si se dan cuenta, en todos los procesos ponemos el primerito, por general como que la obtención de materia prima, tratamiento de materia prima, el pretratamiento de alguna cosa ya, y al final el tratamiento del papel ya, cuando ya lo estén haciendo, ya cuando esté el papel como tal, si es que tienen que hacer un tratamiento final, como ponerle brillo o algo así. Obviamente el de la cerveza es como que más específico sus etapas. Pero ahí los demás casi siempre son así, si se dan cuenta, como que presente materia prima, el pretratamiento, de cómo se obtiene esto, el tratamiento de esto, al final el tratamiento de y lo que se obtiene al final. Mm, y así mismo. Aquí se ven, casi siempre es como que obtienen materia prima, que es siempre la recolección de la materia prima, cómo se lo hace, si es que es cosecha, por ejemplo, primero el talado de árboles, que Mm, 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 ¿Qué más? Bueno, así. Empleo cosecha de flores por la presión de materia prima, pues el afecta al suelo y por eso se están agotando los minerales. Luego se divide en estas partes. Sí, sí. También pueden poner, por ejemplo, erosión del suelo como impacto negativo. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a la propuesta del taller. No. Ahora, allá. Les voy a mostrar un grupo que hizo bastante bien el taller 9 la parte 2.
Ya. En esta parte yo no les evalué el aspecto ambiental, ¿ok? Solamente porque se supone que esto era evaluación del taller anterior. Entonces, no les bajé puntos en esta parte que si tuvieran mal o bien en algún otro grupo. Ya, ya, por ejemplo, si se dan cuenta, lo hicieron así. O sea, digamos, pueden haber tenido el mismo proceso, pero dividieron las actividades. Y como dividieron las actividades, cada actividad tuvo su respectivo aspecto ambiental y su respectivo impacto ambiental. Por tanto, está correcto. Entonces, así podían hacerlo. Cada uno, claro, relacionándolo de forma correcta, dependiendo del tipo, del aspecto al impacto que va a tener, ¿verdad? Ellos añadieron otros, destrucción de la flora y fauna, afectación al ser humano, disminución de recursos, ¿ya? La, o sea, sí, son como que cosas extra que ellos añadieron y lo hicieron ver como que de otra forma, pero también está bien porque sí, también tiene un impacto respectivo en eso, entonces está bien. Porque también me hubieran puesto suelo y yo también les hubiera puesto bien, porque sí, obviamente la erosión del suelo puede tener un impacto negativo en el suelo, ¿no? Aunque tal vez podría ser como que un poco más específico en qué le está impactando, ¿no? Y por eso es que lo pusieron aquí un poco más específico, como que disminución de recursos, destrucción, ¿ya? Con respecto a esto, prácticamente en las lecciones, si es que le llegan a tomar esto, la profesora no me dijo qué temas les van a tomar, pero bueno, por eso les estoy intentando hacer como que una revisión de lo que han visto, pero no estoy segura que van a ir a la lección y que no, pero bueno, es probable que vayan casos de no conformidad, así que también luego les voy a mostrar eso. Ya, en cuanto a la situación, recuerden que, bueno, estos son si es que se tiene en situación normal, anormal o de emergencia. Eso ya les expliqué en la ayudantía pasada, pero es probable que siempre sea en condiciones normales, ¿ya? Ya, eso también les expliqué respecto a la intensidad, extensión, plazo. Bueno, todo esto ya les expliqué, pero lo que me voy a enfocar es que se acuerden bastante en cuáles son los límites de esto, o sea, de qué tanto valor se consideraba em, ya muy alto o medio o bajo, ¿ok? Y también, por ejemplo, en esta parte del requisito legal, que prácticamente la mayoría, y recuerden que, o sea, sí, esto es individual, ¿no? Porque algunos habían puesto varios impactos ambientales, entonces ahí este valor no se podía evaluar correctamente, ¿no? Bueno, en el requisito legal, si ustedes consideran que no hay ninguna norma, ningún acuerdo que esté donde haya alguna regulación de lo que se pide aquí, entonces simplemente ponen que no. En caso de que sí lo tenga, por ejemplo, el ruido, entonces pone aquí Acuerdo Ministerial 097. Acuerdo Ministerial 097, ¿ya? Aquí también pusieron Ley Forestal y de Conservación de Área, ¿ya? Bueno, etcétera. Entonces, o sea, pueden poner las que ustedes han visto en las clases y que se acuerden. Entonces, ya sea del TUSMAN, del COA, de algún otro acuerdo ministerial que tengan. Entonces, simplemente lo van poniendo de acuerdo de acuerdo al impacto, ¿no? Que tenga alguna regulación. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Pero recuerda el aspecto, ¿no? El aspecto ambiental. Ya, ¿qué más? Ya, si es que era significativo o no significativo, se también la puse en la tablita. Y en medida correctiva, recuerden siempre poner, este, como que esté lo más relacionado posible y que sí sea posible, o sea, que sea posible de realizar y que sí, o sea, que sea tecnológicamente viable y que sí tenga un impacto grande, ¿no? Ya. Y bueno, y con su respectiva conclusión. Entonces, sí, este grupo tenía todo. ¿Qué más? Esto ya.
Ya, los casos de no conformidad, no creo. Ah, ya, el uso de la normativa ambiental. Este, creo que aquí la mayoría de los grupos tuvo una nota bastante alta. Entonces simplemente se olvidaron de poner un tipo, los acuerdos ministeriales que pusieron, o sea, de dónde encontraron la información de los límites permisibles. ¿Qué más hubieron? Equivocaciones. Ah, ya, que por ejemplo, ¿qué es esto? No hay un ejemplo que pueda poner. Ya, por ejemplo, este que tiene, ya, por ejemplo, no, vamos a otro. Creo que había uno en que estaban toditos los casos. Este, ya, si se dan cuenta, cuando se tiene el mismo valor obtenido con el mismo valor límite permisible, ¿verdad? Esta tablita es lo que se consiguió. Por ejemplo, aquí está, del Acuerdo Ministerial 028, anexo, en el anexo que se encontró, los resultados del área de medición en la tabla 2, y mencionar en qué, cuál es el nombre de la tabla, ¿no? O sea, todo esto debía ir. Entonces, si se dan cuenta, el valor que les había puesto, que se supone que se yo experimentalmente, ¿no? Pues yo lo modifiqué para que puedan hacer este análisis. Bueno, si es que era 12 y 12, pues está al límite, es decir, que está en el valor límite permisible, entonces por eso se le pone así. Que si está al 10 y aquí era 5, obviamente no cumple. Si es que es 0.2 y el valor límite era 0.8, pues sí cumple. Y ahora, ¿cuándo podemos poner que está muy cerca? Pues podemos poner cuando hay una diferencia hasta de 2 puntos, por así decirlo. Por ejemplo, en este caso la diferencia es incluso menor a 2 puntos. O sea, digamos que aquí hubiera sido 10. Hubiéramos puesto muy cerca en vez de al límite, ¿ya? Y aquí, si se dan cuenta, solamente es un 0.02 de diferencia. Entonces, por eso este de aquí es muy cerca, o sea, que el valor obtenido está muy cerca del valor límite permisible. ¿Y esto qué significa? Pues que es complicado tener como que un control tan pequeño, ya porque obviamente siempre van a haber como que errores de más, errores menos, o sea, más menos este valor. Entonces, ese más menos podría lograr pasar ese límite permisible. Entonces, hay que tomar en cuenta los valores que están al límite, los que no cumplen y los que están muy cerca, ¿no? Esos tres valores son los que hay que tomar. O sea, primero, principalmente el que no cumple, porque obviamente ese es el de mayor prioridad. Pero también los otros dos, porque obviamente que esté ahí o esté muy cerquita, pues tampoco es muy fiable, ¿no? De que se mantenga en ese valor. Ya. Entonces prácticamente eso debían poner como que esa pequeña descripción, como que mencionando. O sea, aquí simplemente era como que ponerlo en la tablita, así como que de forma clara, y luego acá redactarlo. O sea, como que redactar este análisis. Lo que les dije ahorita, de cuál era más importante, por qué pasó, cuál cumple, cuál no cumple, y así. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí les puse, hay cuatro que ahí se puede observar que los parámetros del suelo del sector agrícola que se analizaron, hay cuatro que están dentro del límite y uno que no cumple, ¿verdad? Porque en sí, o sea, están dentro del límite, ¿no? O sea, y hay uno que no cumple. O podrían poner tres que están dentro del límite, uno que no cumple y otro que está al límite, ¿ok? Bueno, para mayor análisis se determina que hay que tomarle importancia al valor del estaño, dado que es el que no está cumpliendo el valor límite. Sin embargo, también se debe de considerar el arsénico y el benceno, dado que están al límite y muy cerca del valor límite respectivamente. Solo el valor del mercurio y del tolueno se encuentra dentro de los límites permisibles. ¿Ya? Entonces, sí. Mm, También, por ejemplo, en caso de que les vayan a tocar algo así, el caso 3 que yo les daba esto, ¿no?
contaminante, fuente fija nueva, combustible, fuente fija nueva. O sea, aquí este grupo tuvo que coger dos valores límites permisibles, dado que estaban analizando dos cosas, tanto el contaminante como el combustible. Pero sin embargo, es igual, yo le traté de poner a toda la misma cantidad, o sea, 5, que sean cuánto. Bueno, y entonces aquí se ponía el valor límite que encontrabas de las respectivas tablas. Luego aquí señalaba de dónde está el valor límite, de las dos cosas, ¿no? Tanto de los contaminantes de las calderas, como de los límites máximos permisibles de la producción como tal, que en este caso era de vidrio y era una producción de vidrio. ¿Ok? Esta era mencionada en una industria de producción de vidrio. Se trataba de hacerlo bastante obvio, la verdad, para que no se confunda. Y por ejemplo aquí le mencionaba los componentes y todo eso, ¿no? Igualmente aquí también les decía, mm, ya, o sea, ahí siempre les decía como que una breve descripción de lo que yo quería que haga. Aquí está, por ejemplo, en la tabla 2, muestra acerca de los contaminantes del aire procedentes de las calderas usadas. Yo siempre les decía de qué iba cada tabla, una pequeña descripción, si se dan cuenta. O sea, en la tabla 1 se muestra la información recopilada, las emisiones, las etapas de producción. ¿Ya? Igualmente siempre trataba de hacerles bastante, ¿cómo se dice? Explicativo. Ya. Entonces aquí hemos analizado. Creo que el caso 1 no les enseñé. Ajá, bueno, el caso 1 era todos tuvieron un tema diferente, por ejemplo, este tuvo el agua. Entonces, el del agua, ya pues, el inicio de la fábrica, esta era de pinturas, una fábrica de pinturas, y esta era la descarga que utilizó, o sea, la descarga que tenía esta empresa, ¿no? Y esos son los valores que se habían obtenido. Y estos valores que yo conseguí aquí, o sea, los parámetros que puse aquí, yo los conseguí también de la misma tabla del acuerdo ministerial, de donde se obtuvieron estos valores de aquí, ¿ya? Para que puedan comprarlo bien. Mm, entonces, se supone que obtuvieron esto, ¿verdad? O sea, yo les daba y debían comprarlo con una límite permisible. Y aquí, yo si no me equivoco, si no me equivoco, aquí le mencionaba en dónde está. Aquí está. Se realiza un análisis de la descarga de desechos en agua dulce. Entonces ya sabemos que es en agua dulce. Vamos aquí, creo que es este. Ya, entonces, este es de límites permisibles. Y recuerden que aquí es todo acerca del. O sea, aquí es prácticamente esta es la tabla que más van a utilizar, porque aquí está sobre el agua, suelo, vibración, ruido, entre otros, ¿no? O sea, está todo. Del aire también. Y también está el combustible, como pudieron ver. Acá está. No, eso después. Ya, en cambio aquí van a estar las sustancias químicas peligrosas en el 142. O sea, más que nada es solo es la lista de los desechos peligrosos. Ya, y esto se lo va a utilizar en este de acá. Oh, pero este no es. En este de acá. Ah, esto de aquí les iba a decir. Como que también una pequeña, para que tuvieran también una idea. Miren, por ejemplo, el aspecto ambiental es la causa y el efecto es el impacto medioambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, si que tenemos residuos, entonces la causa es que se tienen residuos peligrosos, ¿verdad? O los residuos urbanos, entre otros. Y el efecto que puede tener es esta contaminación del suelo, contaminación de las aguas subterráneas, detrimento de la biodiversidad, bioacumulación, riesgos para la salud humana, ¿ok? Entonces, como que para que tengan un poco más de ejemplos,
de lo que pueden poner como impactos ambientales respecto a alguna causa de este tipo de residuos. Cuando pongan de atmósfera, por ejemplo, lo pueden ser emisiones. Este no sucede mucho, más bien son las emisiones. Cuando dice focos fijos o focos móviles, se refiere a, por ejemplo, un foco móvil, por ejemplo, los automóviles, ¿no? Que se mueven, mientras que los focos fijos pueden ser de alguna planta en particular. Ya. Luego, aquí podemos tener la destrucción de la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida, smog o riesgos para la salud humana. Ya. ¿Qué más? Ya si tenemos agua, puede ser, por ejemplo, captación de agua, o sea que están utilizando esta agua de un pozo, de un manantial, de un río, o si es que se está vertiendo aguas residuales en esos lugares, ¿ok? Entonces, ¿qué puede suceder? Eutrofización, disminución de la biodiversidad, muerte de especies acuáticas, riesgos para la salud humana. Claro, todo esto depende de si es captación o si es vertido, ¿no? Ahí van ¿cómo se dice? A clasificarse, ¿no? Porque obviamente si tienes una captación de agua, o sea, estás consumiendo agua, no por eso se van a morir las especies. Se pueden morir por el vertido de aguas residuales. Ya, entonces también tienen que tener bastante en cuenta eso. No voy a poner cualquiera. Mm, mm, mm. Ambiente exterior. Si tiene ruido y vibraciones o algún olor, ¿verdad? Los efectos locales pueden ser generación de ruidos, vibraciones, olores, humos y lo típico, riesgos para la salud humana en todos, ¿no? Mm, mira, si tenemos sustancias peligrosas, ya sea pasó algo en su almacenamiento, pasó algo en su transporte, aquí se puede tener, o sea, digamos que se regó o algo así. Entonces puede ser contaminación del suelo, de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, bueno, lo mismo de todo. Si se tienen recursos naturales, podemos tener consumo de agua, consumo de energía, consumo de combustibles, de papel, madera, agotamiento de recursos naturales, energía, agua o materias primas. Suelos, contaminación del suelo, contaminación de las aguas subterráneas, contaminación de las aguas superficiales, pérdida de la biodiversidad, riesgos para la salud humana. Ya. Entonces, bueno, seguimos. Estamos en ese que era agua dulce, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí están en agua azul. ¿Cuál es el anterior? Este es para agua de consumo humano doméstico. Aquí también tenemos para la... No, no. Este es para uso agrícola, para uso pecuario, para fines recreativos. Tienen que leer bastante qué es lo que les piden para según eso, pues, hacerlo. Por ejemplo, esto es cuando ya los límites de descarga. Si es que se está descargando a un sistema de alcantarillado público, pues estos son los límites. Si es que todo esto es el agua, ¿no? Esta sección. Límites de descarga a un cuerpo de agua marina. Miren, aquí es donde yo conseguí esto de, ¿cómo se llama? Es que aquí se te dan como que, qué tipo de proceso se está haciendo. Como que dice producción especializada de café. Entonces, ¿qué es lo que se debe monitorear en este tipo de producciones? Pues todo eso, todo lo que se ve aquí, que nitrógeno total, que el fósforo, que el cadmio, que el plomo, entre otras cosas, ¿no? Entonces aquí yo había buscado la de pintura.
Y así es como puede ponerles eso, ¿ya? No sé si también lo vayan a usar, pero por si acaso también les digo, o sea, aquí están bastantes actividades y aquí está como que qué es lo que se debe monitorear de esas actividades. Ya. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estos criterios de calidad del suelo, bueno, este es el suelo, porque aquí ya pasamos a otra sección. Ujú. Bueno, entonces ya saben, si quieren del agua, pues es en esta primera sección y aquí pueden ver las actividades, ¿ya? Y tienen que leer bastante bien el título en el que se encuentran, ¿ya? Yo este que es de agua dulce, aquí te dice el límite máximo establecido y aquí están algunos parámetros, ¿ok? Y por ejemplo, ¿qué querés? Este era en agua dulce y aquí están, ¿no? Entonces debían ver del bario, del cobre, del hidrocarburo, del total de petróleo, del níquel y plomo. Entonces de cada uno tenían que ver aquí, tenían que buscarlo, ¿no? Y según dónde estaba, pues lo ponían. Por ejemplo, aquí está el hidrocarburo total de petróleo. Se ponían que era 20. Y así. Y así con cada valor, ¿ya? Entonces creo que se demoraba bastante en encontrar cuáles son los parámetros que les pedían, ¿no? Será como que lo más complicado. Y ahí recuerden citar bien esto. Exactamente, o sea, todo se encuentra, ¿ya? Mm, creo que algo que quería mencionar es que, por ejemplo, creo que al inicio les mencionaban acerca de, ay, esta, bueno, mm, bueno, no me acuerdo dónde, pero hay una parte en la que les mencionaban acerca de los anexos, pero había un anexo que no me cuadraba a mí en lo personal. Sin embargo, igual se lo hice valer a un grupo, porque bueno, así lo decía aquí. Están como que nombradas todos los, ahí no encuentro. No, pero están nombradas cada una de las secciones como que tipo agua, anexo uno, suelo, anexo 2, cosas así. Pero había uno, bueno, pero había uno que, este, el de ruido y vibración lo tomaban como uno solo y le ponían como anexo 5, ya. Pero por lo general yo suelo poner el nombre del, como que de la sección en la que se encuentra, ya. O sea, como que la tabla, ¿dónde está la tabla? El lugar de la tabla. Aquí está, aquí está. Eso es a lo que me refería. Si se ve, dice recurso del agua, anexo 1. Que de los suelos, anexo 2. Que norma de emisiones del aire, anexo 3. Límites permisibles. Bueno, y también para vibraciones, anexo 5. De ruido y vibraciones. ¿Ya? Pero como que falta aquí el anexo 4, si se dan cuenta. O sea, aquí nomás dice anexo 1, 2, 3. Y luego aquí dice anexo 5. Luego cuando yo fui al anexo 4, pues sí estaba el de ruido ahí. Entonces, no sé. No sé cómo lo voy a tomar la profesora, de verdad, pero yo pondría, como que en dónde se encuentra. ¿Qué más me iba a decir? Bueno, aquí, por ejemplo, está,
Aquí están las tablas, las tablas. Si igual pueden ponerle el anexo 5, como dice ahí, ¿verdad? Y bueno, y justificarle a la profesora que en ese párrafo pues dice eso, que es donde se encuentra, que se supone que ahí se debe encontrar, ¿no? Entonces igual en todo caso aquí está escrito, o sea, como que para que diga que está aquí justificado, ¿ok? Entonces no sé, ya, bueno, mejor hagámoslo como dice aquí, que tanto el de ruido como el de vibración, pues ambos son anexos 5. Y ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún otro caso interesante? Ya esta era de suelo agrícola. Mm, Esto estaba en la misma tabla. O sea, era una sola tabla, solo que se dividía en orgánico e inorgánico. Y aquí también hay que tomar en cuenta que decía aquí en el sector agrícola, ¿verdad? Pero mira, aquí está. Bueno, esos son los criterios de calidad. Pero aquí están. Estos son los criterios de remediación, valores máximos permisibles. Estos son los que se usan. Pero aquí te está diciendo que estos son los valores máximos. Entonces, depende del tipo del uso que se le va a hacer. Por ejemplo, si que es un uso de suelo agrícola, que era nuestro caso, entonces ahí es donde se está buscando. ¿Ok? Ahí se buscaba para cada uno. Y aquí está para parámetros inorgánicos. Y luego acá más abajito estaba para parámetros orgánicos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, también están estos, ¿no? En caso de que les vayan a poner. Mm, mm, mm. Es que como no sé qué les van a poner exactamente, entonces no sé qué más decirles, en qué hacerles énfasis. Solo sé que tienen que ser bastante bien la ubicación de todo esto, ¿no? Porque no se demoren tanto. Ya miren, este es para el caso, creo que el que sigue. Ay, perdón, estos son todo después. Caso 3. Sí, ya le dije, creo. Ah, sí, pero bueno, el caso 3 es el que estamos ahorita en esa tabla. Que se dan cuenta, aquí dice fuente fija nueva, fuente fija nueva. Y bueno, como les decía, son dos tablas. Y aquí está, esta es el combustible. Y ahí son diferentes. Por ejemplo, este es para límites máximos, contaminantes del aire para fuentes de fijas de combustión abierta. ¿Ya? Entonces aquí está para fuente fija existente o para fuente fija nueva. Como la fuente fija nueva eran estos valores acá. ¿Verdad? Y ya. Y simplemente tenían que poner qué tipo de valor estaban usando. Porque aquí yo les había especificado todo. Cambio aquí, por otro lado, también se analizan emisiones de óxidos de nitrógeno y dióxidos de azufre que salen de las calderas usadas. ¿Sí ven? Y esta utilizan combustible, el diésel y el fuel oil. Y obviamente, como yo sé que no tienen tanto tiempo y tal vez que estamos al apuro, obviamente les puse lo más específico posible aquí, ¿no? Aquí está que era diésel y fuel oil lo que estaban usando. Y aquí están los contaminantes. Ya. Mm, mm, mm. Bueno, aquí por ejemplo, en este caso ya está especificando que estos son los límites máximos permisibles de concentración de contaminantes al aire para calderas. Como aquí se especificaba que eran calderas, entonces usábamos esto. ¿Qué tipo de combustible se usaba? Pues aquí decíamos que era diésel, fuel oil, el dióxido de azufre y creo que era este, ¿no? Óxidos de nitrógeno.
Y ya, y era fuente fija nueva, entonces eran estos valores de acá. Y ya, ahí tenían esa tablita de ahí. Y también esta parte de aquí. Los límites máximos permisibles de concentración en caso de que sean para turbinas a gas, entonces se utilizan estos, ¿ok? Si se dan cuenta, son como que tablas bastante específicas. Ya este es para motores de combustión interna, también producción de cemento, producción de vidrio y fibra de vidrio. Entonces, esa tabla 6 es la que tienen que tomar en cuenta también, porque justamente la producción de ellos era de vidrio. Y ahí, como era fuente fija nueva, pues usaban los valores de acá, dependiendo de cuál tenían, ¿no? Creo que eran esos tres. Estos de aquí, creo que eran. Y ya. En caso de que tengan para el azúcar, para metales, si ven, hay bastantes tipos. Ujú. Ya sigue. No, ya, creo que esto está aquí para ya, el caso 4. Este creo que era, o sea, era un poquito como que más de pensar, creo. Aunque sí lo expliqué, pero igual. A ver, miren. O sea, esto es nomás como que la palabrería, ¿no? Para entrar en contexto, por así decirlo. Pero aquí ya te daban unas horas, ¿no? Operará de forma nocturna entre las 21 horas y 2 horas, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, yo les había puesto aquí como que el nivel de ruido generado por la discoteca y yo les puse como es uso de suelo comercial, lo que es una discoteca, entonces se tenían 55 decibeles, ¿ya? Mm, Porque aquí se decía que se recopiló información del ruido generado por los vehículos que estaban ahí, ¿verdad? En la discoteca, ¿ya? Y eso se le indicó en la tabla 1 y en la tabla 2, perdón, en la tabla 2 es lo de los vehículos y en la tabla 1 es por el ruido de la discoteca que se tenía a esa hora, ¿ok? Es que se tenían aquí dos casos. Ajá. El primero, se ha recibido quejas de pobladores de una zona donde se tiene la construcción de una discoteca, dado que mencionan que antes había ruido en la noche por los distintos vehículos que pasan. O sea, ya tenían vehículos que hacían ruido. Entonces dicen, y ahora además de eso, pues ahora por la desconstrucción de la discoteca. Entonces dice que bueno, que ya aceptaron el proyecto, pero se supone que se iba a tener una regulación del ruido producido. Entonces, ahí decía que la discoteca pues estaba entre estas horas, ¿verdad? ¿Cómo se dice? O sea, estarían generando ruido en estas horas y se recopila información acerca de qué ruido, cuánto estaban ellos usando, que en este caso era 55, y luego se lo usó acá. Y luego decía que por otro lado también se utilizó la recopilación de los vehículos. Parece que también cumplían uno con eso, y la tabla 2 les muestro aquí, ¿verdad? Eran motocicletas. Estas son las descripciones porque obviamente se tienen diferentes tipos de motocicletas, vehículos o vehículos de carga. Y me les muestro la tabla de donde saqué esto. Bueno, estos son como que los valores registrados, ¿no? De lo que se midió. De ahí tenemos, entonces, esto. Ya, por ejemplo, este era un periodo nocturno, ¿no? De la discoteca. Como el uso de suelo va a ser para vivir, no. Servicios sociales tampoco, servicios públicos no, comercial, pues sí. Agrícola, residencial no, industrial, uso múltiple, protección ecológica, recursos naturales, pues obviamente es el comercial. Entonces vemos que el máximo era de 50 decibeles.
Ya, eso es con respecto a lo primero. Y con respecto a lo segundo, es esto. Para niveles máximos de emisión para fuentes móviles de ruido, ¿verdad? FMR, sus siglas, no sé si les expliqué eso. Estos son para niveles máximos de emisión para fuentes fijas de ruido o FFR, ¿ya? Aquí está. Por ejemplo, motocicletas, que si son de 200, 250 o mayores a 500. Los vehículos, que si son para 9 asientos, incluir el conductor, que si son 9 asientos, incluir el conductor, pero que el peso sea menor a 3,5 toneladas, que si el vehículo es de 9 asientos, incluye el conductor y pesa mayor a 3,5 toneladas. Perdón. Transporte de personas, 9 asientos, peso mayor a 3,5 toneladas y potencia motor mayor a 200 horsepower. Bueno, entonces dependiendo del tipo, la descripción del vehículo que les vayan a dar, que es el peso, la cantidad de asientos, ok, aquí entonces cada uno tiene su límite. Este vehículo de carga empieza desde aquí, desde el peso máximo. Entonces son estos tres, que si es hasta 3,5, 3,5 hasta 12 y mayor a 12, ¿ya? Entonces simplemente yo puse una descripción de uno de estos y ahí. Entonces tenían que ver en dónde calzaba y poner este límite permisible y ver si estaba menor, mayor, al límite, cumplía, no cumple, ¿ok? Pero muy cerca. ¿Qué más? Notadora de vibración. Creo que está aquí abajo. Eh, em, a ver, aquí, aquí. Mm, aquí. Ya, aquí justamente encima de la tabla estaba esta descripción. Aunque igual, sí, creo que sí se los di a entender el día de la ayudantía, pero aquí está, que por ejemplo, mejor les doy contexto. Bueno, si se dan cuenta también tenían que poner dos, porque eran dos tipos de tablas, también tenían que poner dos. Y ya, en el caso 5, el gobierno plantea realizar 3 construcciones como parte de su candidatura establecida, en la cual había prometido que haría un asilo para personas de edad avanzada, uno para naves industriales y finalmente un museo, sensible a las vibraciones. Miren, lo puse ahí. Para lo cual se considera lo siguiente para cada caso. Ok, entonces, bueno, aquí simplemente menciona que debe estar dentro de los límites de vibración. Ya, entonces, en la tabla 1 se va a tener la frecuencia principal de cada hora. O sea, en hertz lo vamos a tener para los 3 tipos de estructura que prometió el candidato, ¿no? Luego aquí dice la información de velocidad de vibración de cada hora. Ya en cambio aquí ya nos daban la velocidad. Este era un poco más complejo creo que de ver. Entonces, sí, porque ya les voy a explicar. Por ejemplo, aquí tenemos, la primera tienen que identificar qué tipo de estructura es. Por ejemplo, el primero dice aquí, edificios y naves industriales. O sea, como estas naves industriales ya sabemos que ese es tipo 1, ¿no? Aquí dice edificación de viviendas, tipo estructura 2. Y luego aquí se podía como que confundir, ¿no? Porque aquí dice edificios y estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o histórico, que por su fortaleza no presenta especial sensibilidad a las vibraciones. ¿Ya? Y luego dice tipo estructurado 3,
estructura de valor arqueológico, arquitectónico o histórico que presenten una especial sensibilidad a las vibraciones por ellas mismas o por elementos que pudieran contener. Entonces, si bien aquí menciona una especial sensibilidad a las vibraciones, y el otro en cambio no decía nada de eso. Pero aquí dice no presenta especial sensibilidad a las vibraciones. Entonces, por eso el del museo era tipo de estructura 3. Y luego que tienen identificadas las tipos de estructuras, pues de acuerdo a la frecuencia principal que tenía, ¿verdad? Se lo analizaba. Por ejemplo, a ver, aquí, ¿cuánto le habíamos tenido? Lo había puesto. Ya, por ejemplo, aquí yo puse 5, 80 y 10. Pongamos de naves industriales, que es el tipo de estructura 1, ¿no? La frecuencia en Hertz es de 80 y la velocidad es de 105. Entonces, como es de 80, ya entonces podría estar aquí. Y como es de 105, ¿verdad? Entonces podría estar mayor a 75. Déjame cómo era. Ajá. Ya era 80. Ya sí. Como la frecuencia principal es de 80, ¿verdad? Entonces, por eso, como es mayor a 75, es 80, entonces por eso, y es el tipo de estructura 1, el de las naves industriales, entonces por eso el límite máximo aquí era de 100, el de la velocidad, ¿ya? Mientras que, entonces por eso aquí está el límite permisible de 100, mientras que para el de asilo de personas de tercera edad, como este era de vivienda, y tiene una frecuencia principal de 5 Hz. Entonces buscamos aquí, bueno, es de 5 Hz, o sea que va a estar en este rango. ¿Qué tipo de estructura es? Pues es la 2 porque es de vivienda. Entonces el límite máximo era 9, ¿verdad? Entonces aquí está. Se supone que conseguimos 7, pero era de 9 la vibración. ¿Ya? Y por último el museo, que se supone que la frecuencia principal era de 10 y luego pasado a velocidad era de 4. Y el museo era tipo 3, como está en este rango, entonces 4. Y entonces el mismo valor del límite. Por lo tanto, pues ahí está. Este no tiene 5 casos como los demás, pero bueno, pues había que hacer más análisis, ¿no? Y ya. Lo que está, que se está muy cerca, no cumple y se estaba al límite. Y así concluía este taller, el taller 10. Ya, el taller 11, los casos de no conformidades. A ver, no, espérenme. Antes de mezclarles más cosas, tengo que terminar este de los acuerdos. Ya, entonces con esto ya terminamos de revisar estos acuerdos aquí, el acuerdo 28. Ya, a ver, ya. En este de aquí, en el acuerdo ministerial 142, es más que nada acerca de las sustancias químicas peligrosas. Es para ver su código,
Es la lista de todos los desechos peligrosos que se pueden tener, ¿ya? El CRIP, el código y el código de Basilea. Y en la lista acá, en cambio está el código y con su respectivo nombre, ¿no? O sea, listado nacional de sustancias químicas. Entonces, prácticamente esto es como para la identificación de las sustancias peligrosas. Es eso, es el listado. Ok, bueno, estas son las prohibidas. Entonces aquí están con su propio número K, ¿ya? Y la descripción que te dice cuál es, ¿no? Entonces, bueno, es eso, aquí. Y entonces, y luego, para cada tipo de categoría, ¿no? Si es que es de agricultura, y te dice incluso qué es lo que está haciendo. Es que se está lodos de lavado y limpieza que contengan plaguicidas. Entonces, esto también ya les enseñé, de aquí, que es C, corrosivo, em, a ver, inflamable, tóxico, lo tengo aquí. Reactivo, ajá, y biológico infeccioso. Ya, entonces de acuerdo al tipo de compuesto que tengan, pueden poner qué es lo que tienen, ¿no? Por ejemplo, este es biológico infeccioso porque son envases vacíos en plaguicidas, sin triple lavado. ¿Ya? Como que dice que este es inflamable. Lodos contaminados con plaguicidas provenientes del tratamiento de fluente. Luego aquí están los códigos, el código de Basilea. Y así vemos para minas y canteras, petróleo crudo y gas natural. Bueno, entre otras, ¿no? Aquí están bastantes productos textiles. Entonces aquí tendrían que ver como que todos estos nombres. Hay de muchos tipos, la verdad. O sea, aquí ya están bastante clasificados. Bueno, mm, bueno, aquí es una lista enorme. Tipos eléctricos, aceites, muebles. Bueno, en sí, así. Entonces ya saben, si necesitan algún compuesto, saber qué es. O sea, con esto se pueden guiar también, ¿no? Está un desecho peligroso. Miren, aquí está otro código. También tienen que ver. mm, bueno, eso. A ver, bueno, eso. ¿Y qué más? Bueno, ese es la 142. Más que nada es un listado, ¿no? El acuerdo 61 del TULSMA, sirve para que puedan ver, por ejemplo, descripción de las actividades. Es como una clasificación también. Si tienen producción de cultivos, que puede ser cultivo de planta aceitera, de banano. Bueno, sí, son como que ejemplos. Producción animal, granjas porcícolas, granjas avícolas, acuicultura, también silvicultura, hidrocarburos y minería. Son como que descripciones de las actividades y están clasificadas dependiendo del sector, ¿no? Como fabricación de mezclas de asfalto, fabricación de aceites y grasas lubricantes. Ujú, y así. Y hay bastantes también. Como que para que vean, como que dice, almacenamiento de chatarra libre de contaminantes peligrosos, instalación de redes de agua potable. Como que las subdivisiones que pueden haber. Esa es la tabla más importante de aquí.
Sin embargo, igual en todas las normas he visto que tienen, este, como que definiciones al inicio, por lo general. No me acuerdo si eso tenía, pero también para entrar en contexto. En lo que dice corrección en la fuente, actividad económica, ilícita ambiental, complementaria, prevención, estado de importancia de residuos de desecho, estado de explotación de residuos de desechos, envasado. Ok. Bueno, entonces, ya saben. Mm, Bueno, yo les digo, la importancia de más que nada era para esa subclasificación, las divisiones que podían haber de las actividades y proyectos, ¿ya? Aquí estaba esto de, aquí al inicio, está el catálogo de proyectos, obras y actividades, listado y clasificación de proyectos, obras o actividades existentes en el país, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de los impactos negativos que causan al ambiente, ¿ya? Ese también es un listado. Es como, en vez del listado de las sustancias químicas, pues este es un listado de proyectos, obras o actividades. Es lo que les mostré antes. Y bueno, eso. Algo que les iba a mencionar aquí, por ejemplo, este, los tipos de impactos ambientales, por ejemplo, si se dan cuenta que está agua, aire, ruido, suelo, recursos naturales, otros. Aquí dice, por ejemplo, contaminación del agua, del aire, suelo, agotamiento o reducción de la disponibilidad de recursos naturales y otros recursos como petróleo, agua, energía, materia prima. Ya recuerden que siempre, ¿qué más? Otros a especificar molestias a la comunidad, impacto en parte de ecosistemas específicos. Bueno, alteración en la calidad de los recursos hídricos, alteración en la calidad del aire, con o sin olor, que son las emisiones de los gases a la atmósfera, polvos, contaminación sonora, residuos o infiltraciones de productos químicos o combustibles. Bueno, y así. Entonces, para que tengan más ejemplos de impactos. Aquí es lo que les decía, que puede ser adverso o benéfico, pero no vamos a enfocar solamente en el adverso. Bueno, los criterios de aquí, esto ya les había mencionado, igual. Esto ya les dije. Así, sí, ¿verdad? Bueno, luego el Código Orgánico del Ambiente. Y este creo que era por... Esto de aquí, el Código Orgánico del Ambiente, más que nada es acerca del gobierno, o sea, qué es lo que el gobierno toma en consideración, ¿ya? Por eso es que dice, por ejemplo, la Autoridad Ambiental Nacional mantendrá una coordinación de los gobiernos. O sea, esto más que nada es acerca de cómo el país toma en cuenta o sea, qué es lo que ellos están tomando en cuenta para el ambiente. Como aquí la Política Ambiental Nacional de Educación Ambiental, bla, 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 se desarrollará y emitirá la Política Nacional de Educación Ambiental. Mira, sección 1, educación ambiental.
pero esto es más que nada acerca de las acciones del gobierno. Comité Nacional de Calidad Ambiental, Comité Nacional de Bioseguridad, de todos los que se encuentran involucrados. Hay uno de minería y otro de electricidad y otro de defensa. Eso podría ayudarles, esta lista, en caso de que ustedes tengan, por ejemplo, que poner, por ejemplo, en el de aquí, en este Excel, si es que no saben si es que hay algo o no que regule, van a decir, bueno, hay una autoridad de electricidad, entonces en ley sí va a haber alguna regulación de eso. Así mismo como en la minería, en los hidrocarburos, en el agua, acuicultura y pesca, ¿ok? Entonces, si está algo creado, un comité de eso, entonces probablemente hayan leyes, ¿verdad? De eso. Aquí está acerca del cambio climático, disposiciones generales. Y aquí dice que las medidas y acciones orientadas a abordar el cambio climático, que se supone que debe ser adaptación, mitigación, bla, bla, bla. Sobre eso más que nada acerca del gobierno, ¿no? Del gobierno relacionado al cambio climático, impactos ambientales, bueno, todo. Y así. Y explicación de sanciones. Aquí también podrían buscarse, por ejemplo, aquí dice cálculo de la multa para infracciones ambientales. Bueno, en caso de que no se sigan alguna regulación de comicio y retención, bueno, entre otras cosas, ¿no? Esas son como que acciones del gobierno, ¿ya? Es el mismo. No. Ya, este es el texto. Creo que no es el mismo. Si me descarga el correcto. Bueno, obviamente aquí también eso se basa en del país. Por ejemplo, aquí dice políticas básicas ambientales del Ecuador. O sea, lo que se supone que el país establece, ¿no? Que dice dejarse en el conjunto de políticas, es el compromiso de la sociedad de promover el desarrollo de la sustentabilidad, que deberá observar permanentemente el concepto de minimizar los riesgos e impactos negativos ambientales, bueno, etcétera. Todo eso también es del Estado ecuatoriano. También que dice, por ejemplo, que se dará especial atención con este propósito a la siguiente, que las carburíferas, explotación, transporte, industrialización, actividades mineras, son como que las que más causan impacto ambiental. Entonces, por eso es que son las que más se les toma atención, ¿ya? Actividades mineras, que la pesca, por la sobrepesca que puede haber, y eso puede ocasionar un desequilibrio en el mar. Agroindustrias, grandes y medios ecológicos delicados, como en la Amazonía y otros. Producción agrícola con uso indiscriminado de químicos, fertilizantes, pesticidas, biocidas en general. Industrias generadoras de desechos peligrosos y tóxicos en las diferentes ciudades del país y en ciertos sectores rurales. Industrias, agroindustrias y servicios generadores de gases de efecto invernadero que afectan al clima y a la capa de ozono. Sector de transporte de servicio público y privado. ¿Ya? Esto también podría ser que tome en cuenta. Mm, Bueno, aquí están los objetivos del ambiente, la misión del Ministerio del Ambiente, su visión. ¿Qué más será importante aquí? Mm.
prevenir la contaminación, mantener... Bueno, estas también son acciones del gobierno, ¿no? Pero estas son como que, esto ya es algo más específico, porque el otro lo mencionaba simplemente como el artículo en el que se encontraba, pero aquí ya está mencionando lo que se debe de hacer. O sea, qué se debe, las acciones debidas. En cambio, el otro simplemente era como que el artículo en el que se encontraba eso. Pero aquí ya lo está como que explicando, si se dan cuenta. ¿Ya? ¿Qué más? Pero creo que aquí también estaban límites. Aquí también, ajá, creo que es como el número 28. Pero esos son, por ejemplo, más que nada criterios de calidad, por lo que puedo ver. Aquí también están límites de descarga del sistema de alcantarillado público, agua dulce. Creo que es el mismo. Sí, creo que es el mismo documento, ¿no? Ujú. No sé por qué tiene otro nombre. O sea, tiene otro nombre, pero en sí es el mismo documento, si me doy cuenta. Ujú. Bueno, este de aquí, ya el 26. A ver. Por ejemplo, en caso de, este también es acerca de los desechos peligrosos, pero esto es como que son los procedimientos como tal, ¿ya? El de aquí. Puede ser que la primera parte, digamos, que sale aquí para llenar, ¿qué se va a hacer con ese desecho peligroso? ¿Qué se le va a reciclar? ¿Qué se le va a transportar? No sé qué. Bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿Ya? La empresa, bla, bla, bla. Bueno, información. Ya. Entonces, esa era la parte uno, ¿ya? Que era llenar la hoja general de registro que contiene los datos generales de la empresa. Probablemente no le vaya a tomar nada de eso, pero bueno. La segunda parte, identificación y generación anual de desechos peligrosos de la instalación. Por ejemplo, aquí sería nombre de desecho de acuerdo al listado nacional de desechos. Es lo que les dije, por eso dije que el anterior dependía de esto, ¿no? Entonces, de acuerdo al listado, lo revisan y aquí ponen el nombre, ¿no? Y ponen la clave de acuerdo al listado nacional en que se encuentra ese desecho, la categoría y el CRITB. O sea, ponen cuál es, ¿no? Si es que es corrosivo, que si es tóxico, entre otros reactivo, ¿ya? La cantidad con la que se está generando eso, cuántas veces, bueno, y los puntos de generación, ¿ya? Envasado de desechos peligrosos. Esto está más abajo, está otra tablita en la que te va a decir el tipo de desecho, bueno, el tipo de envase y la clave de ese tipo, ¿ya? Aquí, bueno, la clave de desechos, esas deben poner respecto al listado, ¿no? Y ya. Mm, ¿Qué es aquí? Etiquetado. Bueno, eso también método de etiquetado. Aunque eso no creo que lo vayan a tomar. ¿Qué hizo el almacenamiento de envase? Tampoco creo que lo vayan a tomar. Reciclaje, tratamiento, tampoco creo. Mm, Por ejemplo, aquí ya está. El listado nacional de desechos peligrosos.
punto de generación, nombre de sustancia, clave o número, cantidad o unidad. Y por ejemplo aquí está. Indicar el nombre de desecho peligroso de acuerdo al listado nacional de desechos. Si el residuo no aparece en el listado, se deberá indicar el nombre genérico y sus características. O sea, esto. Clave 2. Indicar la clave de desechos de acuerdo al listado nacional de desechos, ¿verdad? Que es el otro acuerdo. Clave de categoría 3. Indicar la clave de categoría del desecho peligroso de acuerdo a la tabla siguiente. O sea, estas tienen que ver, ¿no? Dependiendo de si tienen un aceite gastado y de qué tipo. Si es un lubricante, entonces la clave es O1 o 01. No, no, O1. Bueno, así mismo, ¿no? Si son lodos aceitosos, que es de dónde proviene, que son sólidos, solventes, ¿ya? Biológicos infecciosos, de sangre. Bueno, ahí está el código que deben de poner. Luego dice unidad 4. La unidad se deberá expresar con el siguiente catálogo. Toneladas, en litros o en kilos, metros cúbicos, piezas, ¿ya? Depende del número que tenga aquí. O sea, si le pone clave 1, entonces debe estar en toneladas, ¿no? Clave 5, punto de generación. Eso es lo que dice ahí, punto de generación. Bueno, pues si es transporte de insumo, almacenamiento de insumo, proceso productivo, descarga del producto, bueno, entre todas estas aquí están. La clave 6, el tipo de envase, se deberá expresar de acuerdo al siguiente catálogo, que si es un saco, un costal, un tanque, un tolva, contenedor metálico, de plástico, ¿verdad? Clave 7, si es que el formato de etiquetado se deberá expresar de acuerdo al siguiente catálogo, ¿ya? Clave 8, características del almacén, ok, eso, pero si es una etiqueta adherible, de placa, marcado, otro, es que el local va a estar abierto, ventilación natural o forzada, o sea, con ventiladores, ¿no? Inflamable, no inflamable. Clave 9, clave de recuperación, tratamiento, disposición final de acuerdo a la siguiente tabla. Y recuperación de metales, de energía, ya sea de calderas. Que entonces si se dan cuenta aquí está bastante, aquí hay de todo tipo, evaporación, filtración, flotación. Ya eso es en caso de que les vayan a tomar alguna cosa de aquí. Clave 10, indicar el tipo de tratamiento de acuerdo a la siguiente tabla. Recuperación de materiales, remoción de impurezas, reuso, entre otros, ¿no? Y ahí creo que ya terminé. Sí, bueno, entonces, en conclusión, tienen que revisar más que nada los acuerdos ministeriales para que no se demoren tanto en encontrarlos y sepan más rápido cuál se usa para en qué caso. También identificar bastante la diferencia entre impactos y aspectos ambientales, ver bien cómo es la evaluación de esos aspectos e impactos ambientales. Recuerden que solamente es uno y que se deben considerar los que son negativos. ¿Y qué más? Casi me olvido. Y por último, el de 11, en los casos de no conformidad. Ya, yo hablé con la profesora respecto a las dudas que tenían algunos por las clases que tuvieron. Y la profesora me comentó que ella les dijo que, o sea, en la parte de la redacción de la no conformidad, podían ponerlo o no el requisito, ¿ya? ¿Pero por qué? Es porque en la parte de la rúbrica sale que ustedes deben de poner cuál es el requisito que se está incumpliendo, la descripción de todo el requisito, luego deben poner la justificación, ¿verdad? De por qué se está incumpliendo, o sea, la justificación de esto,
bueno, la evidencia, la descripción de la no conformidad, así, y las medidas correctivas. Entonces, decía que ustedes podían ponerlo en la descripción de la no conformidad o lo podían poner aparte. O sea, hacer una más, o sea, ¿cómo se dice? Un espacio más, y en vez de poner la descripción de la no conformidad, acá abajo poner la justificación, ¿ya? A eso se refería la profesora, pero sí hay, o sea, sí es necesario que mencionen cuál es, ¿no? O sea, no importa si no lo ponen aquí, ya, en la descripción de la no conformidad, pero es porque ya está, pero ¿por qué no importa? Porque se supone que ya está escrito en las otras partes, o sea, todo igual se va a evaluar. O sea, si es que le faltó justificar el porqué de la no conformidad, porque una cosa es redactar la no conformidad y otra cosa es justificar por qué este requisito no se está incumpliendo de acuerdo a la evidencia, ¿no? Entonces, por eso. Igualmente aquí yo tengo la resolución de los de todos los casos, mejor dicho. Cada uno tenía un capítulo diferente. Por ejemplo, el caso 1 tenía el capítulo 4, el caso 2 el 5, el caso 3 el 6, el caso 4 el 7 y el caso 5 el 8. ¿Ya? Em, ¿Qué más les iba a decir? Recuerden poner bien las medidas correctivas. No pongan sanciones, pongan más que nada cosas de establecer, implementar, supervisar, ¿ya? Que programas de concientización, un seguimiento semanal, bla, bla. Em, Cuestionarios acerca de los roles, monitorear a todos los involucrados, implementar un orden de roles. Mm, mm, Y bueno, sí. Recuerden que las lecciones yo no las califico, las califica la profesora. Así que ahí si tienen alguna duda, es- tendrán que preguntarle a ella directamente en la lección, ¿no? Porque bueno, solo va a calificar ella. Y ya, eso es todo. Espero que quede todo claro. Obviamente aquí está el, mejor se los voy a decir ya porque se los quería calificar hoy, pero tengo que ver si me alcanza el tiempo. Así que les voy a decir, se realiza una auditoría interna de la norma 14001 en la industria atómica. Se comienza por hacerle preguntas a los trabajadores acerca de cómo se aseguran de la implementación del sistema de gestión ambiental, ya que el trabajador responde que los procedimientos son realizados bajo precaución y que tratan de mitigar cualquier impacto negativo en el ambiente. Bla, bla, bla. Y ahí se les pide más información, pero luego dicen que ellos en sí, dice, se les solicita información de si consideran las condiciones ambientales relacionadas con el clima, como lo es la calidad del agua, suelo o aire, además de la disponibilidad de los recursos naturales, así como contar con una concientización ambiental dentro del contexto de la empresa, a lo cual menciona que no es necesario ese tipo de consideraciones, dado que con lo que realiza es más que suficiente y que no afectará en la capacidad de lograr los resultados requeridos del sistema de gestión ambiental. Entonces, ya pues, aquí ponemos la evidencia, el trabajador menciona que no es necesario considerar las condiciones ambientales, bla, bla, bla. Lo que dice el requisito que se incumple es el 4.1, la comprensión de la organización de su contexto. Por si acaso aquí obviamente pueden haber varios, pueden haber más de estos. Si tienen sentido, pues les haré válido, si no, pues no. Descripción de la no conformidad. Si tiene una no conformidad al requisito 4.1, este, y aquí yo pongo como que el título, ¿no? Comprensión de la organización y de su contexto. Ahí yo no pongo todo esto, sino que simplemente digo, ¿por qué se está incumpliendo este requisito de aquí? Dado que no se determinan las cuestiones externas e internas de la empresa del sistema de gestión ambiental, ya que un operario menciona que es suficiente con los procedimientos que ya realizan y que no afectarán los resultados requeridos del sistema de gestión ambiental. ¿Ya? Entonces es como que juntando la evidencia con el requisito, ya mencionando lo que pasó con el operario y diciendo entonces qué es lo que está pasando, ya, qué es lo de esto de que entonces, dado que no se determinan las cuestiones externas, internas,
eh, de la empresa del sistema de gestión ambiental, ¿ya? Porque se supone que esto era para su propósito y que afectan en la capacidad de lograr resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Entonces aquí dice, dado que menciona y que no afectarán los resultados requeridos del sistema de gestión ambiental. O sea, es como un parafraseo del requisito con la evidencia y la descripción. No sé si me hago entender ahí. O sea, estoy juntando, o sea, es describir por qué no se está cumpliendo el requisito y diciéndolo con evidencia. O sea, no se está cumpliendo este requisito porque el requisito pide esto y no lo estamos haciendo por esto, así, ¿ya? Una de las medidas correctivas, ya. Capítulo 5, liderazgo. Una industria textil realizó una auditoría, ya, los roles y responsabilidades de todos los involucrados dentro de la empresa. Entonces dicen que sí, que ellos dieron un folleto pero con toda la información. Pero luego cuando le preguntaron a los trabajadores, decían que sí tenían el folleto, pero que nunca lo habían leído. Ya, porque pensaban que no era una información relevante. Entonces le preguntaron si sabían igual a quién acudir, si había algún problema. Y dijeron que no, pero que igual alguien siempre se hace cargo. O sea, no saben quién, pero alguien lo hace. Aunque esa persona no sea responsable de esa actividad. Entonces aquí mencionamos cuál es la evidencia que se encuentra, el requisito que se está incumpliendo, ¿verdad? Dice la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y las autoridades por los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización. Y aquí dice, se evidencia que un trabajador no conoce acerca de los roles y responsabilidades de los involucrados dentro de la organización, dado que no leyó el folleto entregado por la empresa, pues pensaba que no era información relevante. Y la descripción de la no conformidad dice, se tiene una no conformidad con el requisito tal, ¿verdad? El título tal, dado que la alta dirección no se aseguró, pero porque aquí decía que ellos debían asegurarse, no se aseguró de que se comunique con todo el personal acerca de los roles y responsabilidades pertinentes, ya que los operarios, ¿verdad? No conocen acerca, ya que no conocen acerca de esto, debido a que no leen el folleto entregado con la información respectiva, ¿ya? Si ven a lo que me refiero, ponen las medidas correctivas. Caso 3, planificación. En el proceso de auditoría de la norma 14001, bla, bla, industria de alimentos. Ya se le pregunta si es que conocen los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, a lo cual mencionan correctamente, o sea que sí lo saben, o sea, eso está bien, perfecto, sí saben cuáles son los aspectos ambientales. Y ya luego me dicen si tienen documentación de dichos aspectos e impactos ambientales, a lo cual mencionan que no, dado que es información que se tiene conocimiento por todos los involucrados en la organización. Es así que se les pregunta a los superiores lo mismo, pero ellos no logran mencionar correctamente todos los aspectos ambientales, pero, o sea, los altos mandos sí, pero los superiores no. Entonces se les realiza una segunda pregunta acerca de si al determinar los aspectos ambientales toman en consideración condiciones anormales y situaciones de emergencia que podrían suceder en sus procesos, a lo cual responden que como es poco probable que suceda algo como eso, dado que tienen mucha precaución, no lo toman en consideración. Ya entonces la evidencia, tenemos que no se tiene información documentada de los aspectos ambientales, además de que los superiores no conocen todos los aspectos ambientales de la industria alimenticia, añadiendo que no toman en consideración condiciones anormales ni situaciones fuera de todo lo que dije, ¿no? Entonces, ¿qué nos está incumpliendo? El 6.1.2, aspectos ambientales, ¿ya? Aquí estoy describiéndolo y aquí estoy poniendo el inciso B, ¿ya? Que habla acerca de las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previstas. Entonces aquí pongo descripción de la no conformidad. Se tiene una no conformidad por el no cumplimiento del requisito tal, dado que no se tiene información documentada de los aspectos ambientales pertinentes a la organización, por lo que los operarios no conocen todos los aspectos ambientales involucrados en los procesos de la empresa. Además, tampoco se cumple el inciso B, ya que no toman en consideración las condiciones anormales ni situaciones de emergencia que podrían suceder en los procesos para la determinación de los aspectos ambientales, ¿ya? Porque se supone que en el B tenían que tomarlo en cuenta, pero pues no lo hicieron, ¿ya?
Caso 4. Capítulo 7. El apoyo. A una empresa de tratamiento de aguas en la cual se toma una muestra de los residuos de la planta para comprobar que estén dentro de los parámetros. Ya se encontró que no cumplía con el límite permisible. Entonces dice, por lo que se hizo la pregunta al encargado del área acerca de si los trabajadores conocían acerca del proceso de pretratamiento de residuos para que estén dentro de este rango. A lo que respondió que recibieron una capacitación de la empresa, pero que no se dieron cuenta de si contaban con esa experiencia previa, que no se dieron cuenta de esto, de cómo realizar el pretratamiento. Sin embargo, al entrevistar a los operarios, estos no conocían los procedimientos requeridos para el tratamiento de los residuos, lo cual afecta al desempeño ambiental del procedimiento. Ya, entonces, la evidencia. Se evidencia que los trabajadores no tienen conocimiento acerca del proceso de pretratamiento de los residuos, además de que no se aseguraron de que tuvieran experiencia previa, bla, bla, bla. Tenemos aquí el 7.2, competencia, que dice la organización debe a. Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir requisitos legales y otros requisitos. Y B. Asegurarse de que estas personas sean competentes con base a su educación, formación o experiencia apropiadas. La B, ¿por qué es? Porque no se dieron cuenta si contaban con esa experiencia previa, ¿ya? O sea, no se aseguraron de que sean competentes de acuerdo a su educación, formación o experiencia. Y la segunda parte es la no se cumple. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo de que no conocen los procedimientos requeridos y que eso afectaba el desempeño ambiental, que es lo que dice aquí, ¿no? Entonces le puse bastante explícito, la verdad es que en cada uno todos los ejemplos les puse así. Porque aquí también les puse algo del contexto. Dentro del contexto de la empresa, ¿verdad? En el caso 2 también les puse algo así. Bueno, aquí estaba incluso más fácil porque les puse aquí roles y responsabilidades, ¿verdad? Aquí en el capítulo 6, aquí estaba lo de, obviamente aquí estaba también súper, súper claro acerca de los aspectos ambientales, ¿verdad? Y más aquí también decía esto de que de las condiciones normales y situaciones de emergencia. O sea, lo decía directamente, pero tenían que buscarlo. Bueno, en el caso 5 aquí me quedé, ¿no? Bueno, ya les dije por qué. Bueno, aquí se tiene una no conformidad por el no cumplimiento del requisito 7.2, competencia, inciso A. Dado que el alto mando no había determinado si los trabajadores tenían la competencia necesaria para realizar el pretratamiento de los residuos, lo cual terminó por afectar a su desempeño ambiental. Además, también incumple el inciso B, ya que no aseguraron de que los superiores sean competentes en base a la experiencia previa que hayan tenido. ¿Ok? Es lo que yo les expliqué antes y lo puse aquí en palabras. Por ejemplo, aquí realizar mediciones regulares de la descarga del residuo en el ambiente para asegurarse de que cumplan con los límites permisibles, bla, bla, bla. Bueno, etcétera, ¿no? Eh, operación. En la empresa de plástico, ¿verdad? Bla, 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 la actividad interna, producción, se conoce el procedimiento a seguir en caso de alguna emergencia. Ya, en caso de alguna emergencia para mitigar o prevenir los impactos ambientales que puedan ocurrir. Esto era lo importante. Además de cada cuánto se deben realizar las prácticas de prueba para dichas acciones, a lo cual responde que sí conoce el procedimiento estándar, le mencionan los pasos, bla, 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 pero menciona que no ha implementado pruebas de estas acciones hace algún tiempo por falta de tiempo, ni tampoco han realizado simulaciones para prepararse a responder para mitigar los impactos ambientales. Ya inician lo de folleto con información y decía que lo tenía, sin embargo se perdió información en un accidente que tuvieron. Ya. Bueno, entonces ya tenemos la evidencia de eso, lo resumimos, lo ponemos aquí. El requisito que se incumple, el 8.2, preparación y respuesta ante emergencias. Ya la organización.
debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia. Debe A. Prepararse para responder mediante planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia. O sea, literalmente lo puse así. Y se dan cuenta está igualito, ¿verdad? Como que para no perderse, ¿verdad? Está aquí. Está igualito aquí, ni tampoco ha realizado simulaciones, para mitigar los impactos ambientales en situaciones de emergencia, ¿no? Lo que dice la D, poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas cuando sea factible. La organización debe mantener, ¿dónde está la D? Que es la de la parte de, ya, esto, de que no se han implementado pruebas de estas acciones hace algún tiempo por falta de tiempo, perdonen la redundancia, pero ajá, la parte de se refiere a esta parte porque no la han hecho mucho tiempo, ¿ya? Porque dice que debe ser de algo periódico. Y por último, aquí está, la organización debe mantener información documentada en las medidas de necesarias para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de manera planificada, pero no podía ser porque se perdió. Entonces, aquí, se tiene una no conformidad, dado que no se da el cumplimiento del requisito 8.2, preparación, bla, 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 dado que no se tiene información documentada de las acciones realizadas para poder llevarlo a cabo de forma planificada. Tampoco se cumple el inciso A, dado que no se han preparado simulaciones de emergencia para mitigar los impactos ambientales que podrían suceder, ni el inciso D, dado que tampoco han implementado pruebas en las acciones de respuesta ante emergencia por falta de tiempo. Y ya, eso es todo. Bueno, muchas gracias, espero que les vaya bien.